Juan Pablo, después de obtener su bachillerato en Ingeniería en Biotecnología en el TEC, ingresó a la maestría en Biología Molecular del Sistema de Estudios de Posgrado de esta universidad. Yo fui su tutor y tuve la oportunidad en ese periodo, estamos hablando del 2005 aproximadamente, de hacer un doctorado en biología molecular en el Instituto de Neurobiología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, si no me equivoco, ¿verdad? Posteriormente realizó 2 años de investigación postdoctoral en el Instituto para Estudios Moleculares Torrey Pines en Estados Unidos, donde estudió el efecto de una proteína en la biogénesis de la enfermedad del Alzheimer. Actualmente se encuentra realizando una segunda investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Médicas Sanford Burkham, también en Estados Unidos, donde está analizando el efecto de lípido sulfatida en las rutas moleculares de dicha enfermedad. A pesar de su corta edad, Juan Pablo ya tiene 10 publicaciones en revistas de prestigio internacional, debidamente indexadas. Es miembro de varias sociedades, ha recibido ya muchas becas y distinciones. En fin, yo creo que tiene una carrera con muchas ventanas abiertas, muchas puertas abiertas por delante, y el ideal es que en algún futuro cercano esté integrado a la Universidad de Costa Rica de una u otra forma. No le he preguntado si esas son sus intenciones, pero sí son las nuestras. Entonces, queríamos dar a conocer primero sus trabajos pioneros en esta temática, y de una u otra forma ver cómo vamos amarrando esas posibilidades de tenerlo haciendo ese tipo de investigaciones en la Universidad de Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias, Juan Pablo. Él va a dirigir una charlita de unos 45, 50 minutos, y la idea es que haya bastante intercambio de ideas, preguntas, comentarios o recomendaciones que él mismo nos puede dar con respecto a esta temática. Muchas gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar, a Tao por haber coordinado pues esta charla. La verdad es que para mí siempre es un placer estar aquí de vuelta, y es nostálgico estar aquí en la UCR después de tantos años. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos moleculares de la enfermedad del Alzheimer. ¿Y por qué es importante tocar este tema? Bueno, porque resulta que precisamente para poder desarrollar fármacos efectivos necesitamos saber qué es lo que pasa a nivel molecular dentro de las células que tenemos en el cerebro. Para empezar, ok, aquí está el resumen de la charla. Entonces, pues sé que hay varios aquí presentes que no son científicos, y de hecho la charla tiene un enfoque pues al público en general, así como a la comunidad científica. Entonces voy a tratar de en lo más que pueda, pues de no ser demasiado específico y de tratar de no perderlos. Esa es la meta. Vamos a ver si lo logro. Entonces, vamos a empezar con una introducción. Vamos a hablar sobre el cerebro humano, y luego vamos ya a entrar en detalle en las bases anatómicas, histológicas, celulares y moleculares de la enfermedad del Alzheimer. Y luego ya voy a tocar, eso va a ser, digamos, la primera parte. Eso espero que todo el mundo pueda seguir. Luego vamos ya a entrar en detalle en las investigaciones que he realizado, primero con la proteína RAMBP9 o RAMBP9, que hemos encontrado tiene, bueno, un rol fundamental en la patogénesis del Alzheimer. Luego vamos a hablar sobre un escaneo de fármacos que realicé en uno de los laboratorios en los que he estado presente, que fue súper interesante. Encontramos 2 fármacos ya aprobados por la FDA, que les voy a comentar sobre los resultados de esos 2, calmustina y cladribina. Y luego vamos a hablar sobre la investigación que estoy realizando actualmente con un lípido que se conoce como la sulfatida, que también estamos encontrando tiene un rol importantísimo en el Alzheimer. Por favor, si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia, pues siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. De hecho, aquí me siento como en familia, y lo digo literalmente porque aquí hay tíos,
mi esposa, mis papás, así que en cualquier momento me pueden interrumpir. Es que lo vacilón es que nunca han estado en una charla mía porque todas las doy afuera, entonces, excepto por la tesis. Entonces, para mí también es bien, pues, conmovedor que estén aquí. Ok, bueno, el cerebro humano, en realidad el objeto más complejo de todo el universo que la ciencia ha logrado identificar es el cerebro humano. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, tiene una cantidad absurda de células, 170.000 millones. Para que nos demos una idea de esa magnitud, pues ese es más o menos el número que se estima de estrellas que tiene la Vía Láctea. Además, bueno, y nótese que dije células. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado las neuronas, pero resulta que solamente la mitad de las células en el cerebro son neuronas. La otra mitad, las no neuronales o células gliales, cumplen roles importantísimos también. Y quiero acá simplemente definir algunos de los términos que voy a estar hablando a lo largo de la charla para que todos estemos en la misma página. Vamos a empezar con las neuronas. Ok, bueno, aquí tenemos el cerebro. Si lo cortamos acá, pues, digamos, aquí estamos ubicados, y entonces si hiciéramos un zoom, ¿verdad? Vamos a encontrar las neuronas que están aquí como en café amarillo, esta que está acá. Entonces, esta región se conoce como el soma de la neurona, donde está el núcleo. Luego tenemos las dendritas, que viene del griego dendrum o árbol, que como pueden ver son ramificaciones, y luego tenemos el axón, ¿ok? El axón tiende a ser mucho más largo que las dendritas, y lo interesante es que las neuronas se comunican entre sí y lo hacen de la siguiente manera. Del soma viaja la información a través del axón, y de ahí esa información es recibida por dendritas de otras neuronas. Luego, las no neuronales, las gliales, de hecho tenemos 4 tipos principales. Entonces vamos a empezar con los oligodendrocitos. Estos son fundamentales, puesto que son los que se encargan de crear las vainas de mielina, ¿ok? Y pues esto básicamente lo que ayuda son como aislantes, y pues ayuda a transmitir la información de neurona a neurona, ya que esas informaciones viajan eléctricamente. Entonces, en lugar de digamos, la conducción tener que ocurrir a lo largo de toda la membrana axonal, lo que pasa es que va saltando de nodo acá, de estos espacios, se conocen como nodos de Rambier. Entonces la información va mucho más rápido saltando. Luego tenemos el segundo tipo de célula glial, la microglía. Ok, estas son las células pues inmunes por excelencia del sistema nervioso central. Entonces, estas lo que hacen, espero que las puedan ver ahí, son esta que está por acá. Ellas están en contacto constante con las neuronas, y lo que hacen es que ellas están al margen, al tanto de si la neurona está saludable. Cuando las neuronas tienen algún tipo de problema, ellas se dan cuenta y cambian de estado, cambian a un estado activo y cambian su morfología. Entonces, sea algo patogénico, o sea que la neurona está muriendo, está teniendo problemas, ellas se encargan de funcionar como macrófagos y, por decirlo así, comerse todo ese debris o basura celular. Ok, luego tenemos acá en verde los astrocitos. Estos son también súper importantes, y dentro del montón de funciones que hacen, para no aburrirlos, voy a comentarles algunas de las principales. Una que podemos ver aquí en este esquema muy bien representado, es que ellos funcionan como una ancla entre acá, digamos, el sistema de vasos sanguíneos y las neuronas. ¿Y qué es lo que hacen? Es que ellas se aseguran de que a las neuronas le lleguen los nutrientes que provienen de la sangre. Ok. Entre otras de sus funciones también, ellas están vinculadas con estas conexiones entre las neuronas y se encargan de que la cantidad de iones sea la apropiada, se encargan de recircular los neurotransmisores, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante también. Ok. Perdón. Y luego tenemos las células ependimales, que estas, pues la función principal es que ellas producen y secretan el líquido cefalorraquídeo, o CSF en inglés. Y también aprovecho porque tal vez algunos términos
de pronto se me sale en inglés, es la costumbre, voy a tratar de evitarlo, pero pues ahí les pido disculpas anticipadas. Ok, ahora, lo más impresionante del cerebro no es tanto la cantidad de neuronas que él posee, del cerebro humano, porque por ejemplo, si comparamos el cerebro humano con el de un elefante es todavía más grande. Y si vemos una región en particular, como la corteza cerebral, vemos que más o menos tiene la misma cantidad de neuronas. Lo que cambia en el cerebro humano es la cantidad de conexiones entre estas neuronas, la cual se dispara a números altísimos. Entonces, vemos que cada neurona se puede comunicar en promedio entre 1000 y 10.000 otras neuronas. Eso es algo, o sea, casi que imposible de imaginarse. Es como imaginarse que en la Vía Láctea, todas esas cantidades de estrellas que tenemos, de alguna manera cada estrella se comunica con miles de otras estrellas. Y todo esto pasa en algo de este tamaño y de 3 libras. Entonces, tenemos aquí, pues, voy a hablar un poquito sobre la sinapsis, pero va a ser algo bien breve. Luego más adelante ahí vamos a entrar en otros detalles. Pero tenemos aquí la parte presináptica y la postsináptica. Como les dije, estamos aquí en el axón, de hecho esto es un botón axonal, y esta es la parte postsináptica que se conoce como espinas dendríticas. Entonces, básicamente por estos impulsos eléctricos se transmite la información de que estos neurotransmisores que se transportan en estas vesículas, en estas pelotitas que se ven ahí, que sean liberadas. Y entonces hay receptores del otro lado que reciben esa información, y entonces es ahí donde entran los astrocitos y reciclan estos neurotransmisores, y los iones que se están también saliendo o entrando también los modulan. Ahora, sé que para todos es muy difícil tratar de visualizar las memorias como algo físico, pero en el cerebro resulta que las memorias físicamente están representadas por estas sinapsis, ¿ok? Entonces, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, porque cuando estas sinapsis se pierden las memorias, y esto lo sabemos tanto a nivel de diferentes modelos animales como a nivel humano. Entonces, por supuesto que en el Alzheimer el problema principal, el problema que es realmente en sí lo que está, digamos, el caos que está pasando es que se están perdiendo estas sinapsis. Ahora, como les dije, todas estas conexiones, aquí simplemente lo que quiero decir es que eso puede generar una red de conexiones complejísima, y esto es simplemente una representación artística de lo que está pasando en el cerebro. Ok, ahora vamos a dar algunos datos más para ya terminar con la introducción del cerebro, y estos datos son ciertos para en general todos los cerebros animales, porque muchos de los datos que va a presentar son de los cerebros de ratones, para que vean que en esto sí los compartimos todas estas características. En primer lugar, y esto es algo que probablemente se van a quedar sorprendidos de escuchar, es que el órgano más grasoso es el cerebro. Contiene aproximadamente un 60% de lípidos, y pues básicamente histológicamente se puede dividir en lo que se conoce como materia gris y materia blanca. La materia blanca se visualiza así blanca precisamente porque está llena de axones, los cuales tienen mielina. ¿Ok? Entonces la mielina pues básicamente es el material que recubre esos axones. ¿Ok? Y aquí pues simplemente les quiero enseñar lo complejo que puede ser un oligodendrocito. Este es uno solo, y como ven está haciendo estas vainas de mielina sobre varios otros axones. Por ejemplo, esto que vemos aquí es uno de esos que les comentaba, un botón axonal. Luego, ok, entonces la materia gris ya son los somas, ¿se acuerdan? La parte más circular de las neuronas. Y la materia gris no es que está compuesta únicamente por somas, pero pues ahí es donde está enriquecida en esos somas. Ok, y luego tenemos que la mielina, ¿verdad? Esos rollos que envuelven el axón, está compuesta por un 80% de lípidos, lo cual precisamente es lo que explica el por qué el cerebro es tan rico en lípidos. Ok, ahora ya entonces vamos a entrar de lleno en la enfermedad del Alzheimer, y vamos a irla caracterizando de lo más macro a lo más micro. Entonces vamos a empezar
con simplemente la anatomía del cerebro. Y vamos a encontrar que existen tres cambios anatómicos principales. El primero es el adelgazamiento de la corteza cerebral. Entonces, por cierto, aquí vamos a hablar un poquito de la corteza. La corteza cerebral es esta capa exterior que está compuesta, de hecho, en esta corteza cerebral solamente aproximadamente el 20% de las células son neuronas, pero es una zona importantísima para la memoria, y bueno, para procesos de pensamiento, para lenguaje, procesos somatosensoriales, bueno, como dicen los gringos, you name it, de todo hace. Ahora, entonces en el Alzheimer se adelgaza. Luego tenemos otra región en el cerebro que se conoce como hipocampo. Esta región es crítica en procesos de memoria, tanto a corto como a largo plazo, y también es muy importante para procesos de orientación espacial. Y esta región se ve dañada muy bruscamente. Aquí estamos comparando cómo se vería un cerebro de una persona saludable o control contra cómo se vería el cerebro en sí de un paciente de Alzheimer avanzado. Entonces podemos ver cómo se contrae esta región tan importante para la memoria y para la ubicación espacial. Y por ende, no es sorprendente que los pacientes de Alzheimer, lo primero que se les va afectando, ¿verdad?, es tanto la memoria, primero a corto plazo, como la ubicación espacio-temporal. Y en tercer lugar, vemos digamos que las ventrículas cerebrales aumentan de tamaño. Entonces, para contarles un poco, estas ventrículas son las que, por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Y entonces, pues precisamente esto es una consecuencia de que todo lo demás se está acortando, estas otras se agrandan. Okay. Y pues es evidente que aquí, ¿verdad?, en general el tejido está disminuyendo, y esto es consecuencia, en primer lugar, de que se están perdiendo las sinapsis, lo físico, digamos, vamos a decir, las memorias de forma física. Entonces están perdiendo las sinapsis, además las dendritas, o sea, las ramificaciones de los árboles, de las neuronas, y además, puesto que se está perdiendo eso, eventualmente también las neuronas se empiezan a morir. Y es una muerte selectiva, no todas las neuronas, ni es tan rápida. En sí, lo que ocurre y daña la memoria inicialmente es el hecho de perder la sinapsis. Ok, ahora vamos a pasar de lo que es anatómico grosso, ya vamos un poco más en detalle con la histología. Entonces, hace más de 100 años, en 1906, el doctor Alzheimer le llegó una paciente muy curiosa, Auguste Deter era el nombre de ella, y resulta que a los tan solo 40 años el esposo ya estaba que explotaba porque la mujer en la noche se ponía a gritar, ya estaba totalmente fuera de control, y pues ella era muy joven. Entonces este fue el primer caso en realidad que se estudió. Cuando ella murió en 1906, entonces el doctor Alzheimer agarró y hizo cortes cerebrales, y con las técnicas de tinción que habían en los momentos, principalmente la de Nixon, él encontró 3 hallmarks o bases principales, o 3 características. De hecho, la mayoría de si alguien ha estado en charlas de Alzheimer, usualmente se comentan solo 2, pero él encontró en realidad 3, puesto que yo estoy tan interesado en los lípidos. La tercera tiene que ver con los lípidos y por eso es que se las voy a contar, pero es algo que en sí se ha olvidado por muchos años, esa tercera, digamos, pues acumulación que él encontró. ¿Por qué? Porque, por cierto, estas 3 bases son acumulaciones de diferentes productos celulares. Entonces, simplemente aquí les quiero mostrar lo que él vio, y por ahora, de hecho, al propio, no les estoy hablando mucho en detalle sobre, porque por ahora son nombres un poco extraños, pero vamos a bautizarlas nada más, y yo ahorita les explico por qué se llaman así. Entonces son placas seniles, esta que estamos viendo acá, estas en morado por acá, los ovillos neurofibrinales, que son estos por aquí,
que simplemente lo que los quiero es como irles dando una visión histórica. En el momento en el que Alzheimer vio esto, él no tenía ni idea de qué era lo que había ahí, qué era lo que se estaba acumulando, cuáles eran las moléculas que estaban ahí. Luego él encontró que había una gliosis. ¿Esto qué significa? Que las células gliales, principalmente los astrocitos y la microglía, estaban bien activas. ¿Se acuerdan que yo les conté que ellos cambian su morfología cuando se activan? Entonces él encontró eso, y además de encontrar eso, encontró que la mayoría de ellas tenían gránulos lipoides, es decir, como coágulos o acumulaciones de lípidos adentro de ellas. Ok, entonces, ahora la próxima parte es una caracterización celular y molecular de qué es lo que está pasando para que estos tres hallmarks, o digamos estas tres marcas histológicas estén ahí. ¿Qué es lo que hay adentro de ellas? ¿Qué es lo que se está acumulando y por qué se está acumulando? Para poder y seguirlos llevando más o menos en una perspectiva histórica, antes de entrar en esos detalles, les voy a contar, básicamente el Alzheimer se clasifica en dos tipos según qué tan temprano aparezcan los síntomas. Entonces, el prematuro temprano es cuando aparecen los síntomas antes de los 65 años, justo como el primer caso que vio el doctor Alzheimer. Ok, entonces, lo interesante de este tipo de Alzheimer, que a pesar de que es extremadamente poco frecuente, solo entre el 1 y el 5% de los casos de Alzheimer son de este tipo, pero resulta que muchos, alrededor de la mitad de este tipo de casos de Alzheimer prematuros son genéticos. Entonces, eso nos da una información importantísima, porque podemos entonces estudiar cuáles son los genes que se están mutando, y eso nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando en el cerebro que está llevando a estas placas y diferentes, estas acumulaciones que estamos viendo a nivel histológico. Ok, entonces resulta que estas mutaciones se han estudiado, y de hecho más o menos desde los 1990 es que se empezaron a encontrar, y pues se vio que tienen una herencia autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Ok, autosómico es simplemente que no es en un cromosoma sexual, el gen en sí que está mutado no está en un cromosoma sexual, y dominante significa que, ok, cada gen tiene dos copias, uno que viene de la madre y uno del padre, entonces estas se conocen como alelos. Con solo tener uno de los alelos mutantes, entonces vas a tener la enfermedad. Eso es que sea dominante. Ok, entonces, para tal vez dejarles un poco más claro, aquí simplemente les pongo este árbol genealógico de una familia en el que vamos a decir, estos son los abuelos. El abuelo tenía una mutación, entonces tuvieron varios hijos, aproximadamente la mitad de ellos iban a tener esa misma mutación, ese mismo alelo. Entonces, igual ellos tuvieron sus hijos, y aproximadamente la mitad de los nietos que venían de una pareja, de una persona que tenía una mutación, también lo tenían. Ahora, resulta que la gran mayoría de estas mutaciones tienen una penetrancia completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene la mutación y vive lo suficiente, va a desarrollar la enfermedad. No hay marcha atrás, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, resulta que todas estas mutaciones que se fueron encontrando en diferentes países, se les llama la Swedish, la Finnish, diferentes mutaciones que ahora, como les voy a contar, luego se las metimos a los ratones. Entonces, resulta que estaban principalmente en 3 genes, que por ahora los vamos a bautizar, a pesar de que no va a sonar en chino, APP, presenilina 1 y 2. De hecho, la mayoría de las mutaciones, por eso puse este asterisco, para acordarme que para decirles que la mayoría de las mutaciones son en este gen. Ok. Ahora, solamente para terminar con el tema, el otro tipo de Alzheimer es el tardío, el que es muchísimo más común, y pues con el que estamos todos muy familiarizados. Este ocurre después de los 65 años, y por el contrario, es principalmente esporádico, es decir, no existe ninguna mutación que se haya encontrado por ahora que diga, ok, si usted tiene esta mutación, usted va a tener Alzheimer después de los 65 años. Sin embargo, existe un alto e importante componente genético,
y este componente genético lo que da es un riesgo de padecer la enfermedad. El principal y el mayor factor de riesgo que se ha logrado descubrir hasta ahora es la polipoproteína E. Por ahora vamos a llamarla así y ahorita les cuento un poco más de ella. Y en específico el alelo 4. ¿Ok? Entonces, esto solamente es para darles una idea de qué es lo que quiere decir esto de riesgo. Entonces, aquí tenemos estos 3 genes que si tenemos una mutación son causales, es decir, te va a dar el Alzheimer prematuro. Ahora, tenemos estos otros genes que lo que dan son riesgo en el Alzheimer tardío. Y por cierto, ahí también, como les llevo un poco a nivel histórico, en el 91 fue que, por cierto, el laboratorio del Dr. Rose en Duke encontró este gen, este alelo que estaba linkeado, como estaba relacionado con el Alzheimer pues de tardío. Entonces resulta que si uno, a pesar de que solamente aproximadamente el 2% de la población tiene 2 copias de este alelo 4, es decir, que el papá tenía un alelo 4, la mamá tenía un alelo 4 y el hijo heredó ambos. Si yo, a pesar de que solamente el 2% de la población tiene estas 2 copias, resulta que ese 2% tiene 8 veces mayores probabilidades que el resto de la población de padecer Alzheimer después de los 65 años. De hecho, más o menos la mitad, dependiendo del estudio, entre 40 y 60% de todos los casos de Alzheimer tardío tienen por lo menos una copia de este alelo E4. ¿Ok? Luego, y quise hablarles un poco sobre la fecha, solo para que se den cuenta de que tuvimos muchísimos años en los que la única clave genética del Alzheimer tardío fue el ApoE, pero resulta que hace muy pocos años, de hecho, estos resultados que les muestro acá fueron publicados hace 2, 3, 4 años a lo sumo. Se encontraron nuevos factores de riesgo. De hecho, TREM que ven aquí, TREM2, es un factor de riesgo altísimo, porque resulta todos estos otros tienen una probabilidad muy baja, tienen una probabilidad muy baja de encontrarse en la población en general. Pero resulta que con si uno tiene un alelo particular de TREM2, entonces uno tiene 3 veces más probabilidad de padecer el Alzheimer. Y por último, nada más también les quiero contar, ya me acostumbré mucho al aire acondicionado, estoy aquí sudando, pero bueno. Entonces, otro BIN1 es también un factor de riesgo muy, muy alto, y nada más aquí lo quería subrayar. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar ya en detalle sobre estas moléculas, qué es lo que está pasando y qué es lo que se está acumulando en estos conglomerados proteicos o lipídicos. Entonces aquí tenemos a la APP. APP lo que quiere decir es proteína precursora de amiloide. Por supuesto, bueno, no todos, pero una gran mayoría de los acá presentes han escuchado el término amiloide. Es péptido amiloide. De hecho acá, que vemos esto como anaranjado, ese es el péptido amiloide. Entonces, como pueden ver, es parte de este APP. El APP es bien grande y un fragmento de él es este péptido beta amiloide. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se ha encontrado? Y como les dije, sabemos esto gracias a que genéticamente vimos que un montón de mutaciones están acá y justamente todas están cerca de acá o cerca de acá. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esta APP interactúa con otras proteínas transmembranales, en este caso una beta secretasa o BACE1 como se le conoce, y entonces hace un corte o un cleavage, y entonces ahí tenemos este fragmento, bueno, que por cierto se llama, no los quiero aburrir mucho con todas estas nomenclaturas, pero bueno, ahí pueden ir viendo cómo se llama. Entonces después, lo que queda del APP va a interactuar con otro complejo secretasa, en este caso la gamma secretasa, y aquí es donde vemos a presenilina 1 y 2. Esto que está en verde puede ser la 1, puede ser la 2, y entonces esas mutaciones lo que hacen es que estimulan este proceso de corte. Entonces, lo que encontramos, esto es un resumen de lo que acabamos de ver,
aquí tenemos las dos secretasas, una corta acá, la otra acá, se produce el péptido beta-amiloide. Ese péptido beta-amiloide es muy propenso a agregarse. El primero forma dímeros, aquí es un monómero, es decir, es una unidad. Luego, si dos de ellos se encuentran, tiene una alta propensia a juntarse y hacer un dímero. Los dímeros luego forman oligómeros, y los oligómeros fibrilas y luego placas. Entonces, el principal componente de estas placas seniles o placas amiloides son precisamente este péptido beta-amiloide. Ahora, algo importante que les quiero decir aquí en esta parte es que todas las mutaciones de este Alzheimer, ¿verdad? Como le llaman en inglés FAD, o pues de componente genético, lo que hacen es que, resulta que este péptido beta-amiloide puede estar compuesto por 40 péptidos o por 42, según como la segunda, que es la gamma secretasa, corte, la segunda proteína corte. Puede cortar un poquito más arriba, un poquito más abajo. Y lo que hacen todas estas mutaciones es que hacen que se corte más del 42. Y resulta que el 42 es mucho más propenso a agregarse. Ok. Espero que vayamos bien y me vayan siguiendo. Ahora, por otro lado, completamente, tenemos la otra marca que encontró el doctor Alzheimer, que son los ovillos. Ahora, ¿qué es lo que está presente en estos ovillos? Y los datos aquí provienen tanto a nivel genético, pero por una enfermedad diferente que se conoce como demencia frontotemporal. No hay ningún caso de Alzheimer en sí que se origine, al menos descubierto hasta ahora, que se origine por una mutación en los genes de los que voy a hablar acá, que es lo que se acumula en estos ovillos. Sin embargo, esa enfermedad nos ayudó a conocer la mayoría de lo que les voy a decir acá. También, directamente, hay métodos bioquímicos con, que se aplicaron digamos, ya al tejido cerebral de pacientes de Alzheimer, también se logró llegar a la misma conclusión. Pero entonces, básicamente aquí lo importante es que en los axones existe una proteína que es rica en estos axones, que se conoce como la proteína tau. Y el rol de esta proteína es que, si se imaginan aquí, tenemos un axón, estos son los botones axonales. Y entonces acá, ya dentro de ese axón, lo que está pasando es que estas vesículas que contienen los neurotransmisores, que son los que hacen que las neuronas se comuniquen entre sí, para poder viajar, y la manera en que viajan es espectacular, pero bueno, eso no es el tema de hoy. Para viajar ellas necesitan estos microtúbulos, y resulta que la proteína tau hace que estos microtúbulos sean estables. Entonces, cuando esta proteína tau sufre una modificación que se conoce como fosforilación, entonces eso genera que esta proteína tau cambie su configuración, su forma, por decirlo así, y que estos microtúbulos se destruyen, por decirlo así. Entonces resulta que esta misma proteína tau, cuando es modificada, se conoce como es hiperfosforilada, o en los casos de esta otra enfermedad de la demencia frontotemporal, es porque esas mutaciones hacen justamente que se abra y que adquiera una conformación similar a la que tuviera si estuviera fosforilada. Entonces vemos que esta tau, cuando cambia su conformación, es más propensa a acumularse. Entonces forma de nuevo dímeros, trímeros, y entonces por eso es que forma estas fibrilas. Pero la diferencia es que esto ocurre más a nivel intracelular y digamos no es tan grande. Aquí el ovillo no genera una placa tan grande como la beta-amiloide. Ahora, las placas beta-amiloides tradicionalmente siempre se han dicho que son extracelulares. Sin embargo, las nuevas investigaciones también, todo apunta a que también a nivel intracelular se pueden empezar a formar, y luego, por decirlo así, revientan las células y se hacen más grandes. Pero bueno, entonces esto es simplemente para que fuimos yendo desde lo más grosso modo de ver la anatomía en sí del cerebro hasta lo más específico, lo que está pasando adentro de las células, en las moléculas en particulares que están ya sea en las membranas o adentro de estos axones, y qué es lo que está haciendo que se formen estos conglomerados proteicos. Entonces, para resumir,
tenemos que las placas amiloides son un conglomerado principalmente del péptido beta amiloide y los ovillos neurofibrilares son un conglomerado principalmente de la proteína tau que se encuentra hiperfosforilada. Ahora, por supuesto que es lógico, o pues la gran mayoría de la comunidad científica, al decir, ok, tenemos estos casos de Alzheimer prematuros genéticos, ellos solo tienen una mutación en el APP, hace que haya más 42 que 40, hace que haya placas, pero también hace que haya tau, también hace que hayan ovillos. Entonces, se llegó a lo que se conoce como la hipótesis de la cascada amiloide. Esta hipótesis lo que dice es, el problema principal es el péptido beta amiloide. El péptido beta amiloide genera que se produzcan estas placas, el proceso ya está descrito muy bien, pero de alguna manera también tiene que generar que se produzcan, estos ovillos neurofibrilares ricos en tau. Ahora, todavía ese mecanismo no se conoce a ciencia cierta, hay varias claves y de hecho en los últimos 2-3 años han habido nuevas publicaciones que hacen entender un poco mejor cómo es que el péptido beta amiloide de alguna manera hace que se genere estos ovillos. Y por supuesto que el mismo péptido beta amiloide es el que genera que las sinapsis, las dendritas y las neuronas eventualmente mueran. Entonces eso es lo que se conoce como la hipótesis de la cascada amiloide. Ahora, a través de los años, esta hipótesis ha variado. ¿Por qué? Porque inicialmente se pensaba que eran las placas amiloides las que desencadenaban todo lo demás. Y entonces todos los fármacos, y por aquí es que también quiero entrar en por qué es que es importante que hayamos científicos así locos que estemos estudiando todo eso. Porque para poder desarrollar un fármaco que sea efectivo contra la enfermedad de Alzheimer, necesitamos saber cuál target atacar, cuál proteína atacar. Entonces, claro, todos estos descubrimientos iniciales dijeron, ataquemos las placas. Pero resulta que atacamos placas. Llegaron hasta fase 1, 2, 3 clínica, la FDA terminó aprobando fase 1, fase 2, pero cuando llegaron a la fase 3 se dan cuenta que por más que limpiemos las placas, no hay ningún mejoramiento cognitivo. ¿Qué está pasando? Pues resulta que las placas en sí no son neurotóxicas, y estos son datos de 2-3 años, los más, digamos, fuertes, contundentes. Esto es algo muy nuevo, y entonces lo que estamos viendo ahora es que resulta que el péptido beta amiloide 42 es más propenso a agregarse, pero es más propenso a que estos oligómeros, que son los que son neurotóxicos. Entonces resulta que los oligómeros 42 son tóxicos y son muy frecuentes. Y ahora la hipótesis principal es que son estos oligómeros los que están generando los ovillos. Esta es la manera, en una de las maneras en inglés de llamar a los ovillos, y eso es lo que genera que luego haya pues todo este proceso de pérdida de dendritas y eventualmente de sinapsis, dendritas y eventualmente de las neuronas, y lo que lleva a la demencia. Ok, espero no haberlos perdido mucho hasta acá. Ahora, bueno, la manera en que les voy a contar los descubrimientos que hemos hecho con esta proteína, lo estoy haciendo de una manera que tal vez no es la más típica de cuando uno se dirige a la comunidad científica de hacerlo, que es a través de modelos. Uno usualmente al puro final es que presenta el modelo, pero para tratar de evitar perderlos, vamos a ir durante todo el proceso de todos los, bueno, digamos las claves de los descubrimientos que hemos hecho en la proteína RAMBP9, los voy llevando con el mismo modelo que les enseñé inicialmente. Entonces, primero para contarles esta proteína, tiene diferentes dominios, la mayoría de los cuales, como pueden ver, son dominios de interacciones proteína-proteína, es decir, sirven para interactuar con estas otras proteínas. De hecho, este tipo de proteínas, RAMBP9, se conocen como scaffolding proteins o proteínas de andamiaje, creo que así era como se le decía en español, y entonces lo que hacen es que permiten que diferentes proteínas interactúen entre sí, son como anclas. Entonces, por cierto, para terminar de contarles, esta RAMBP9 también es cortada, y es que en la célula es complejísimo,
todas las proteínas se cortan, y no solo se cortan, se les añaden pedacitos extras. Es una cuestión extremadamente compleja. Entonces, resulta que cuando se corta, porque esto NLS es una señal de localización nuclear, ok, entonces, eso lo que quiere decir es que si yo tengo el pedazo entero de la proteína, se me va el núcleo, gracias a que tiene esta, es una señal que es reconocida por los poros de aquí nucleares. Pero si yo la corto, pierdo esa señal y me queda este fragmento aquí en el citoplasma. Resulta que ese fragmento, ¿qué es lo que hace? Y esto es solo para demostrarles el experimento que se realizó en el que demuestra eso. Entonces aquí tenemos el full length o el pedazo entero, que es principalmente nuclear. Este es un marcador nuclear y aquí pueden ver cómo colocalizan. Si metemos solamente la parte esta cortada, podemos ver cómo está más a nivel de citoplasma. Ahora, ok, resulta que hay una nueva proteína transmembranal que les voy a comentar, que se llama, es un receptor de hecho, y es lo que proteína, es que es medio complicado decirlo en español porque es al revés, pero es lipopolisacárido, y justamente eso tiene que ver con apolipoproteína E, ok, entonces es el receptor similar, proteína similar, receptor lipopolisacárido, es que es complicado decirlo, ok, entonces, resulta que este LRP, ¿no? El LRP interactúa con, es el receptor de esta apolipoproteína E, de la partícula, porque resulta que la apolipoproteína E no anda sola, ella anda viajando a través del fluido cerebroraquídeo en, digamos, vesículas más grandes, ¿ok? Y entonces este receptor interactúa con esta pues, partícula de ApoE. Y al mismo tiempo, y entonces si se acuerdan, esta ApoE es el factor de riesgo más importante del Alzheimer tardío. Entonces aquí todo se junta. Tenemos la producción del péptido beta amiloide, y tenemos que es a nivel de Alzheimer temprano, genético, y el factor del riesgo está ahí. Ok, ¿qué es lo que hace la proteína RAMBP9? Esta proteína encontramos que interactúa con APP, interactúa con LRP, y de hecho hace que el APP se venga a estos dominios de la membrana, que son un poco más anchos, que se conocen como lipid rafts, que no tengo ni idea cómo decirlo en español, y entonces, ok, ahí se hace que se vaya para allá. Luego, además, esta proteína forma dímeros entre sí. Es que es complicadísimo. Entonces, resulta que la beta secretasa o la BACE1 es la que corta, y también interactúa con RAMBP9. Además de eso, RAMBP9 interactúa con otra proteína que se conoce como integrina, que es la que hace que digamos, la neurona esté anclada, por decirlo así, a su contexto extracelular. Entonces ahí, ahora, además de todo eso, o gracias a toda esta interacción, la proteína RAMBP9 hace que se forme esta, por decirlo así, ven que se va formando una vesícula, y en realidad el corte ocurre a nivel vesicular, y esto ya ha sido confirmado muy recientemente por métodos de imagen y de imaging muy elaborados, y entonces resulta que el corte no ocurre ahí, sino acá. Entonces ahí el primer corte, luego sale RAMBP9, y aquí nada más un paréntesis para mostrarles que resulta que en pacientes de Alzheimer, comparado contra controles, el pedazo pequeño, cortado de la RAMBP9, se ha encontrado estadísticamente niveles más altos en pacientes de Alzheimer. Ok, luego tenemos el segundo corte. Y entonces ahora hay diferentes, uno dice, bueno, entonces ya estamos adentro, en realidad el péptido beta amiloide está dentro de la célula. Y por eso es que les decía que los nuevos avances ya dicen que más bien las placas amiloides, a pesar de que todo el tiempo se pensó que eran extracelulares, en realidad también se pueden formar a nivel intracelular. Y aquí es donde les quiero contar las opciones que hay, que pueden pasar después de este momento. Una es la exocitosis. Esta misma vesícula, así como se formó, puede volverse a fusionar con la membrana
digamos, axonal, y entonces formar aquí, digamos, sacar todo el péptido beta amiloide, que se forman los dímeros, los oligómeros y las placas afuera. Esa es una opción. Tenemos otra opción, que es que esta vesícula, que se conoce como un endosoma, se madure. Y entonces, cuando está madura, de hecho, varias de estas vesículas se pueden unir entre sí, vamos a tener más péptido beta amiloide adentro de estas vesículas. Y entonces, es aquí donde encontramos en esta publicación que este RAMBP9 hace otra cosa, que por si no hacía suficiente, resulta que activa activa una proteína que se conoce como cofilina. ¿Cómo la activa? Es un proceso en el que la defosforila, o sea, tiene una marca que la hace, usted está inactiva, pero le quita esa marca, la convierte en activa. Ahora, ¿se acuerdan que por qué esto es importante? Porque se acuerdan que les conté que las últimas publicaciones sugieren que el oligómero es el tóxico. ¿Qué es lo que han encontrado esas publicaciones? Que el oligómero actúa a través de un receptor, que ya ahorita les cuento, y ese receptor lo que hace es que activa la cofilina. Entonces, todo, por decirlo así, el RAMBP9 como que va uniendo los pedazos de la historia que eran complicados de entender. Ok, seguimos con las opciones. Entonces aquí el color lo que representa es que este endosoma tardío se puede convertir en un lisosoma, y el lisosoma tiene un pH diferente, más acídico, por eso lo represento ahí con ese cambio de color. Entonces ahí puede pasar lo que normalmente hacen estos lisosomas, que es degradar péptidos que no son una proteína en sí que tenga una función. Eso es una opción, lo que idealmente pasa. Pero si hay demasiado péptido beta amiloide, eso genera que haya que la membrana del lisosoma se empieza a romper, y en inglés se le conoce como el lysosome leakage. Entonces eso lo que genera es que por un lado las placas se pueden generar aquí adentro, y por otro pueden salir los dímeros, los oligómeros, y eventualmente formar placas afuera también, pero afuera del endosoma, pero todavía estamos adentro de la célula. Ok, todo eso que les he contado del RAMBP9 viene más que todo de uno de los laboratorios en los que he sido parte. Ahora, otro grupo de investigación encontró esta parte, una función adicional al RAMBP9, que es la que les voy a contar acá. Resulta que el RAMBP9 nuclear también tiene su parte, y él lo que hace es que activa esta proteína, que lo que hace es que activa un gen en particular, que le conocemos como PUMA, y eso lo que hace es una proteína proapoptótica. Junto con los péptidos beta amiloides, todas estas proteínas van a la mitocondria y generan una liberación de citocromo C. Esto es una ruta característica típica que pasa dentro de las células, que se conoce como apoptosis o muerte celular programada, o más informalmente como suicidio celular. O sea, las células también se suicidan. ¿Y por qué? Porque ellas saben, cuando algo anda mal, mejor me suicido y trato de evitar que esto siga destruyendo otras neuronas, y ese es el mensaje. Entonces, por todo lado estamos afectando todos los procesos celulares con este péptido beta amiloide. Ahora, lo que les voy a contar es, todos estos experimentos fueron principalmente hechos con células o en tubos de ensayo, pero cuando así va funcionando la ciencia, uno primero empieza en un tubo de ensayo, luego va a células, luego tiene que llevarlo a animales, y esto es ya hacerlo in vivo y poder sí decir que todo lo que encontramos en las células es cierto en un organismo. Eso fue lo que hicimos, y generamos una línea de ratones que se conocen como transgénica. Eso lo que significa es que va a sobreexpresar el RAMBP9. Le estamos metiendo un gen que codifica para esta proteína RAMBP9, además del que ya tiene, y entonces vamos a sobreproducirlo. La manera en que esto se hace, se usa un promotor en particular, que en este caso para la audiencia científica es el Taiwan, y entonces
resulta que ese promotor es específico para el cerebro y es específico principalmente para las regiones de la corteza cerebral y del hipocampo. ¿Se acuerdan de aquellas dos que principalmente están afectadas en Alzheimer? ¿Qué encontramos? Tenemos un ratón normal, como esos que a veces salen en las casas, están muy serios todos. Y entonces, luego aquí tenemos un ratón que tiene, esta 2X significa que es doblemente transgénico. Eso lo que significa es que tiene una de las mutaciones en APP, que se llama Swedish mutation, y otra de las mutaciones que se han encontrado en los pacientes humanos, ¿verdad? En la presenilina 1, ¿ok? Entonces, es decir, fueron modificados genéticamente para que, por decirlo así, les dé Alzheimer. Entonces, cuesta un poco ver, pero todos estos puntitos son las placas. Este es un corte aquí del cerebro del ratón, este es el hipocampo, esta es la corteza cerebral. Ahora, cuando además de tener este ratón, que es, por decirlo así, tiene Alzheimer, le sobreexpresamos la proteína RAMBP9, ¿qué creen que va a pasar con lo que les he contado? Pues claro, como la RAMBP9 es el scaffolding el que permite que este corte ocurra, entonces ocurre mucho más de este corte y hay muchas más placas. Eso es lo que vemos. Y pues aquí solo para contarles que este tinte histológico se conoce, bueno, se usa esta molécula teoflavina S. Ok, ahora, listo, sabemos que hay más placas, pero ¿qué pasa con lo más importante? Con las sinapsis. Entonces, y esto que les voy a contar salió publicado en otro artículo, y aquí hay un marcador que se conoce como espinofilina, que es un marcador de estas sinapsis, ¿ok? Entonces, lo podemos ver acá, o acá más fácil quizás. De nuevo, el ratón wild type o silvestre, digamos que tiene Alzheimer, y el que tiene Alzheimer y además tiene sobreexpresado la RAMBP9. ¿Y qué creen que pasa? Bajan, todas las sinapsis se están perdiendo. O aquí, como lo pueden ver, esta es una técnica que se conoce como Western blot, y ahí estamos viendo que es menos intensa estas bandas. Y acá esto otro solo para pues mostrar evidencia de que sí estamos sobreexpresando esta proteína. La proteína, el tamaño normal es esta que está acá, que tenemos la misma cantidad que en el control, pero además de la normal tenemos esta otra, que es la misma proteína, pero tiene una marca que la hace ser un poquito más grande, entonces migra un poco más hacia arriba, que es esta que está acá, y al tener esta flag tag que se conoce, podemos también identificarla mucho más fácil a que si no tuviera esta etiqueta. ¿Ok? Entonces, solo para mostrar que la cantidad de RAMBP9 que se sobreexpresó fue equivalente a la cantidad normal que tiene el ratón de RAMBP9. Ok, todo esto fue cierto para ratones. ¿Qué pasa con células, ya con tejido humano? Pues vemos básicamente lo mismo. Y aquí, esto simplemente, pueden verlo acá o acá, de nuevo el mismo marcador de estas espinas, ¿verdad? De la sinapsis en sí. Y entonces vemos que también va bajando. Esto aquí este eje aquí lo que dice es el control, y luego diferentes etapas del Alzheimer. Alzheimer más temprano, Alzheimer más tardío. Entonces baja. ¿Y qué pasa con el RAMBP9? Ya en etapas muy tardías es cuando es más marcado que también empieza a subir. Y esto es el completo, el full length. Está aquí, como pueden ver, con el pedazo, el fragmento más pequeño, es desde etapas mucho más, digamos aquí, más tempranas. Que bueno, aquí lo vemos. Y entonces va subiendo, y ya en las etapas más tardías es cuando es gigante. Y esto que está aquí abajo, la actina, es simplemente un control de, digamos, es una proteína que debería estar niveles normales. Ok, bueno, ya salimos de la parte de la RAMBP9, que fue un poco complicada. Ahora, esta parte va a ser más fácil de entender. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre lo que a nivel de la FDA de Estados Unidos, cuáles son las drogas, si existen, que estén aprobadas para la enfermedad del Alzheimer. Y sí las hay.
De hecho son 5, son principalmente 2 tipos. Y de hecho aquí en Costa Rica, al menos la caja no tiene acceso a estas drogas. Entonces, son 2 tipos. Uno lo que hacen es que inhiben la acetilcolinesterasa, ¿ok? Entonces, básicamente acá, y pues aquí nada más les pongo uno de los ejemplos, Aricept. Aquí lo que pasa es que la acetilcolina es un neurotransmisor, y ese neurotransmisor se libera, ¿verdad?, en estas sinapsis y hace que las neuronas se comuniquen. Ahora, hay una proteína que lo que hace es que degrada la acetilcolina, y en una cuestión, digamos, en un paciente, o no un paciente, perdón, en una condición fisiológica, eso se necesita, porque se necesita que la acetilcolina vaya ciclando y se forme más y volvamos a generar más acetilcolina a partir del fragmento que se generó. Pero en el caso de los pacientes de Alzheimer, esta acetilcolina es defectuosa, hay muy poco. Entonces, si logramos inhibir la proteína que la corta, pues al menos mejoramos un poquito la comunicación entre las neuronas, y eso es lo que estos fármacos buscan. Ahora, el otro tipo de fármaco aprobado, que es solo uno, lo que hace es algo muy diferente, que bloquea los receptores de glutamato, o los NMDAs como se conocen, y pues el nombre más químico es memantina, o Namenda es el nombre ya comercial. Y dicho sea de paso, esto es solo un comercial para contarles que el doctor que describió esta droga, el doctor Lipton, justamente trabaja en el mismo instituto donde estoy trabajando actualmente. Ok, pero ¿qué pasa? Estos fármacos no paran ni detienen en sí la neurodegeneración, ni la ruptura del APP, ni están haciendo que haya más o menos este péptido betamiloide. Entonces, con toda la información que tenemos, estamos tratando montones de laboratorios en el mundo de encontrar moléculas que puedan parar toda esta serie de cascadas moleculares que están ocurriendo. Pero es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se han descrito montones de inhibidores de la beta secretasa, la que actúa primero, de la gamma secretasa. Pero ¿qué pasa? Es complejísimo, porque sí, uno las puede inhibir y se forma menos péptido betamiloide, pero resulta que estas mismas también cortan otras proteínas, y entonces al no cortar las otras hay otro problema, entonces se vuelven tóxicos. Entonces, ¿qué fue la idea que tuvimos en uno de los laboratorios que he estado? Fue, ok, bueno, basado en algunos datos que han habido entre una relación entre el Alzheimer y el cáncer, básicamente lo que se ha descrito inicialmente más por enfermeras y luego ya rigurosamente a nivel científico, se empezó a ver que los pacientes de cáncer eran menos, menos sujetos o propensos a padecer de Alzheimer y viceversa. Y además, pues uno dice, bueno, sí, claro, los fármacos de cáncer principalmente funcionan a nivel de ciclo celular, y pues de alguna manera eso podría afectar el procesamiento o el corte del APP. Entonces, con esa idea en mente, lo que se hizo fue que se obtuvieron fondos para conseguir en ese momento 89 fármacos que habían sido aprobados por la FDA contra el cáncer. Ok. Y medir los niveles del péptido betamiloide. En ese momento no sabíamos el cuento de los oligómeros, entonces ojalá hubiéramos sabido y hubiéramos visto el oligómero, pero lo que hicimos fue el péptido betamiloide. Ok, y bueno, lo que les voy a contar es la historia de estas dos drogas que fueron los hits, o las dos drogas más, o fármacos, perdón. Si uso drogas no me refiero, ¿verdad?, a marihuana, ese tipo de drogas, sino simplemente es porque en inglés se dice drugs, entonces me confundo un poco, pero simplemente los fármacos, ¿ok? Y se conocen como carmustina y cladribina. Ok, vamos a empezar por la carmustina, y este es el screening o el escaneo de diferentes pues fármacos que hicimos. Entonces aquí pueden ver el 1, 2, 3, eran un montón. Este en particular bajó los niveles del péptido betamiloide en un tipo de células mamíferas, ¿okay? de hámsters. Y entonces, esto fue publicado acá en este artículo que les incluí acá. Ok, entonces lo que hicimos fue, bueno, encontramos este compuesto. Ahora vamos a hacer una cuestión de dosificar, ir con cantidades más altas a ver qué pasa. Eso es lo que vemos acá. Entre más de la droga le añadimos, menos del péptido betamiloide encontramos.
Y esto se hizo en también este mismo tipo de células, pero que sobreexpresaban APP, es decir, producían más del péptido beta amiloide y las hacía más fácil, hacía la vida más fácil para nosotros de ver el APP. ¿Qué pasó con las placas cuando? Ok, ya esto todo fue a nivel de células, pero muy interesante, pasó en células, pero ¿qué pasará con los ratones? Durante 2 meses inyectamos todos los días con esta droga a los ratones. Entonces, ¿qué encontramos? Una disminución dramática sobre la cantidad de placas amiloides, que pues no sé si es un poco difícil de ver, pero por acá hay un montón de puntitos y acá no se ve, mucho menos. Ok, también les comenté que aquello que les dije de la astrogliosis o microgliosis, es decir, una sobreactivación de las glías, eso, pues algunas drogas se han encontrado que limpian, por decirlo así, las placas porque aumentan la cantidad de microglías, pero eso no es bueno tampoco. Entonces queríamos simplemente descartar que no era eso lo que estaba pasando, y no fue el caso, lo cual fue buena noticia. Aquí vemos que las activadas, estas son microglías, de hecho había una diferencia significativa, más bien estaban bajando. Ok, hasta acá, muy bien, el fármaco funciona en células, funciona en ratones, baja la cantidad de placas. ¿Qué es lo que está haciendo el fármaco? Fue la siguiente pregunta. Dijimos, de hecho no queríamos encontrar fármacos que afectaran ni la beta ni la gamma secretasa, porque sabemos, como les conté, que no son un buen target, y de hecho no lo hicieron. Esta droga en sí no lo hizo, no estaba afectando la actividad de estas secretasas, lo que es muy difícil saber qué es exactamente lo que está haciendo, pero la clave que encontramos fue que, okay, aquí tenemos básicamente que el nombre, digamos, más químico de este mismo fármaco, aumenta aquí la cantidad de APP inmaduro. Entonces, esto no se los he contado, pero resulta que el APP, para llegar a la membrana y después ser cortado con estas invaginaciones que se generan los endosomas, necesita pasar por un proceso de maduración, en donde ocurren diferentes modificaciones post-traduccionales que la van a hacer madura. Pues resulta que lo que encontramos fue que este fármaco hacía que se quedara estancado en la parte más inmadura, no llegara hasta la membrana y por ende no se pudiera después cortar. Básicamente esa es la idea del por qué hay menos placas, ok, menos péptido. Ahora, esto nada más para contarles que esta publicación pues tuvo una muy buena aceptación a nivel del journal y de la revista científica, y pues liberaron o hicieron pues un anuncio de prensa, y entonces aquí solo les comento algunos de los medios informativos en Estados Unidos y en Europa que publicaron lo que encontramos con la droga, con el fármaco carnostina. Yo, cuando estaba trabajando con todo esto de la RAMPP9, me interesé mucho en la polipoproteína E. Entonces resulta que esta polipoproteína E tiene un rol fundamental en el metabolismo de lípidos, ¿ok? Entonces resulta que hay un término que se conoce como, así como hay genómica, de la cual todo el mundo probablemente ha escuchado, proteómica, que es con las proteínas, hay un término que se conoce como lipidómica. Y mi jefe actual, o como dice Tao, mi profesor tutor actual, él es el pionero de esta técnica de lipidómica, y lo que hace es que permite ver bueno, no todos, pero la gran mayoría de los lípidos, los miles de lípidos que hay en los tejidos, y comparar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Él hizo, de hecho, y es lo que les voy a contar un poco antes de yo llegar al laboratorio, que fue lo que me hizo interesarme, fue que él comparó pacientes de Alzheimer contra controles a nivel de lípidos, y encontró un lípido en particular que en los pacientes de Alzheimer bajaba, y este lípido es el que se conoce como la sulfatida. Entonces yo me interesé mucho en él. Ahora, además, aquí les muestro a nivel de estructura química la molécula completa de la sulfatida. Resulta que, digamos, se va sintetizando a partir primero de la ceramida, y entonces luego se le añade una galactosa y forma el cerebrócido, ¿ok? Entonces resulta que este cerebrócido es el componente principal de la mielina a nivel de lípidos, y por supuesto sabemos la importancia de la mielina
¿verdad? En el funcionamiento del cerebro, que es lo que les quise, digamos, adelantar ahí en la introducción. Entonces, resulta que la sulfatida, más o menos 1/5 de la cantidad de este cerebrócido, se convierte en sulfatida y se hace así a través de una adición de un grupo sulfato, ¿ok? Entonces, curioso que la cerebrosidad en los pacientes de Alzheimer no cambió, sino que lo que cambió y bajó fue la sulfatida. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Primero, en pacientes de Alzheimer. Y entonces aquí de nuevo tenemos, esto es una catalogación del nivel de severidad de la demencia. Aquí es control, no demente, y acá más etapas más avanzadas. Entonces lo que vemos es que en los diferentes lóbulos, ya sea frontal, que es por acá, temporal o parietal, vemos una dramática disminución de este lípido en etapas muy tempranas, y eso fue lo que principalmente me interesó. Luego, si vemos el líquido cefalorraquídeo, también baja. Este lípido, la sulfatida, también baja de manera significativa. Interesantemente, por cierto, la tau también sube, así como sube la cantidad dentro de las células, pero el péptido beta amiloide, y aquí en específico la forma 42, pasa lo contrario, se está acumulando en el tejido, pero en el líquido cefalorraquídeo más bien baja, como pueden ver acá. ¿Qué fue lo interesante? Que encontramos que, estas son las diferentes partículas que son estas lipoproteínas, que hay tanto lípidos como proteínas, como su nombre lo dice, y entonces hay una en particular que se conoce como HDL. Si nosotros las analizamos en cantidad de sulfatida, resulta que la sulfatida es rica en estas HDLs. Entonces, ¿qué pasa? Que la apolipoproteína E también es rica en esta misma fracción. Y entonces aquí lo que vemos es, bueno, esta es una técnica que para los científicos que la conocen, inmunoprecipitación, simplemente usamos un anticuerpo que nos baje una proteína en particular, y entonces luego analizamos cuánto queda. Entonces, bueno, la idea es simplemente que aquí vemos que la ApoE está totalmente relacionada con la sulfatida, y aquí cualquier otra, entonces pasa todo lo contrario. O sea, es decir, si nosotros usamos este marcador, baja la polipoproteína aquí, y entonces para bajar la polipoproteína vemos que hay mucha sulfatida. Eso es lo que queda, y el restante no hay nada prácticamente, mientras que hay más de otras apolipoproteínas y otros controles. Entonces lo que vemos es que esta sulfatida está uniendo tanto lo que pasa con ApoE, que es el factor principal de riesgo de Alzheimer tardío, como lo que pasa con el péptido beta amiloide. Y aquí es la evidencia del péptido beta amiloide. Y lo más interesante fue lo que encontramos con el 42. Esto fue con células, y entonces simplemente lo que hicimos fue, hay péptido beta amiloide afuera de las células, y entonces hay tanto el 40 como el 42. Le suplementamos sulfatida y vemos que tanto se incorpora. Cuando hay sulfatida se incorpora mucho más, entre más sulfatida haya el péptido 42. Es decir, que la sulfatida del péptido 42 de beta amiloide interaccionan entre sí. Ahora vemos acá que la apolipoproteína, en este caso la E3, que es el alelo estándar, o el que digamos es más normal en la población, vemos que por más que añadamos que adicionemos de este ApoE3, la cantidad de péptido beta 40 que se internaliza en la célula no cambia mucho, pero cuando le metemos la sulfatida empieza a bajar. Lo mismo pasa para el 42. Y acá lo más interesante es que la sulfatida funciona de manera con los tres principales alelos de la polipoproteína de 2, 3 o 4. Entonces, principalmente con la 4, si yo tengo la polipoproteína 4 y tengo sulfatida, eso hace que la interacción con el péptido beta amiloide sea altísima. Todo esto es de nuevo a nivel de células, y entonces acá también pues lo que estamos viendo es básicamente que la unión relativa
¿verdad?, del péptido beta-amiloide con la vesícula, si tenemos sulfatida es mucho más grande a que si no tenemos sulfatida. Esa es la idea. Y que no importa mucho cuál tipo de apolipoproteína tengamos, si 2, 3 o 4, que lo que importa es cuánta sulfatida hay ahí, para ver cuánto péptido beta-amiloide hay. Ok, y todo esto fue en células. Lo que vino después fue ya a nivel de ratones de nuevo. Y acá ya con esta diapositiva termino, no sé cómo estoy de tiempo, pero no creo que muy bien. Y entonces fue, la idea acá fue ver, ok, vamos a cuantificar cuánta sulfatida hay en los siguientes casos de ratones. El ratón normal, el ratón que tiene un transgen del ApoE3, del alelo E3 y del 4. Entonces resulta que lo que se encontró, y otro que está totalmente, bueno, se conoce como un ratón knockout, es decir, en el que no hay ApoE. Entonces lo que encontramos interesante, y esto es cantidad de sulfatida aquí en este eje, lo que vemos es que con el ApoE4 hay muy poca sulfatida, lo cual hace sentido con lo que vimos a nivel celular, que la E4 y la sulfatida se unen fuertemente y entonces hace que baje la sulfatida. Mientras que si no hay ApoE hay un montón de sulfatida. Entonces, de hecho no les voy a comentar los datos más recientes porque bueno, todavía no están publicados y estamos ahí en proceso de aumentar las Ns y todo eso, de validarlos, pero pues estamos muy interesados porque estamos súper emocionados porque todo esto lo que sugiere es que si logramos introducir sulfatida al cerebro de los pacientes de Alzheimer, vamos quizás, ojalá, a poder revertir este proceso que está ocurriendo, y esa es la idea. Y resulta que la sulfatida es una molécula ideal, porque, ok, es un lípido, lo podemos meter directamente. Nosotros, si encontramos, no podemos meter directamente al cerebro una proteína, bueno, eso eventualmente se va a poder, pero actualmente es muy complicado. Pero el tamaño de este lípido lo hace intermedio entre una molécula pequeña y una grande, lo hace ideal para un fármaco. Entonces, ya para terminar, solamente quiero agradecer a los diferentes laboratorios en los que he estado. Pues este es el Instituto Torrey Pines, que está en Florida, y pues este era mi profesor, tutor, o mi jefe, el doctor Ashmana, y los fondos provinieron de los Institutos Nacionales de Salud, en particular el de envejecimiento. Y mi laboratorio actual, en el que trabajamos la sulfatida, el anterior fue el del RAM-BP9 y del escaneo de drogas. En el que estoy actualmente, que está localizado también en Florida, mi profesor asesor es el doctor Ham. En realidad es mi jefe, porque ya lo de ahora no soy estudiante, ya soy investigador. Entonces, y acá nada más, este es el laboratorio. Agradecer principalmente a Choniel, que fue la que me ha estado entrenando con esta técnica de lipidómica y de poder cuantificar estos lípidos. Y con eso, nada más, queda a ustedes si tienen alguna pregunta, comentario sobre eso. Y agradecer. Me llama la atención que 45 minutos en Estados Unidos son diferentes a 45 minutos en Costa Rica. Me mandó un correo de que máximo 45 minutos. Preguntas o comentarios para Juan Carlos, por favor. El riesgo de padecer Alzheimer cuando se tienen el ApoE3 y el ApoE4 juntos. Sí, no es tan alto. Cuando se tienen los dos, es aproximadamente, tenés 8 veces más probabilidad. Si tenés uno de los dos, tenés más o menos 3 veces más probabilidades de tener. No sé si con eso te respondí la pregunta. Es decir, pues 3 veces más probable. Pero los mismos fabricantes decían que se podía usar en etapas iniciales y que aún en etapas iniciales los cambios en cuanto al beneficio paciente eran muy discretos. Entonces no había que tener mucha expectativa, o sea, todo en conjunto, o sea, por muchos lados se están bombardeando tasas farmacéuticas, sabe por dónde se pega, pero igual la partida, a lo que yo he leído y he visto, está bastante
lamentable. El asunto es ver cómo se le hace llegar eso al cerebro. Y otro punto que no se tocó aquí, pero yo he escuchado, cómo se come, entre comillas, para decirlo a la tica, o qué acción tiene el resveratrol en todo eso. Ok. Listo. Bueno, vamos a empezar respondiendo lo del resveratrol. Pues el resveratrol en sí, digamos, a nivel, ¿no escuchas? No, no sé. Ok, a nivel de lo que es mi área más a nivel molecular y de ratones, he leído varios artículos donde sí se ha mostrado que las placas amiloides gracias al resveratrol han bajado, y pues esa es la evidencia más, digamos, más fuerte. De hecho, te comento que a nivel personal también he estado interesado porque la abuelita de mi esposa y mi abuelita, que ya en paz descanse, son pacientes de Alzheimer, y pues estuve interesado y de hecho le recomendé a ella que tome el resveratrol. No es que es algo que va a ser mágico, pero sí al menos va a ayudar a limpiar un poco, bajar un poco el efecto de también. La última intervención, leído en internet, se había hablado mucho de las placas de amiloide y todo, pero ahora se ha visto que los oligómeros y todo eso que no han llegado a placa interfieren a sinapsis, y es algo que antes no se sabía eso, porque se sabe que las placas y todo muy bonito, entre comillas, pero sí se ha visto, y yo me acuerdo de la universidad en Estados Unidos con 400 casos bien documentado, que sí se ha visto que los oligómeros sí interfieren antes de llegar a hacer placas de la sinapsis de las células. De hecho, que dicha que preguntaste eso, porque es algo que se me olvidó contarles, es que hay mucha esperanza. ¿Por qué? Porque yo les comenté que habían estos dos tipos de fármacos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los receptores de glutamato. Ahora, los de la acetilcolinesterasa no se tiene ni idea, o sea, en realidad pues no tiene absolutamente nada que ver con toda la cascada molecular. Se está atacando algo ahí paliativamente para hacerlo menos peor. Pero el otro, que fue el que desarrolló este doctor Lipton, resulta que ahora, esto es súper interesante porque no se tenía ni idea de qué tenía que ver el receptor este NMDA con el Alzheimer, simplemente que funcionaba. Pero resulta que estos últimos, digamos, publicaciones han encontrado que este oligómero, por un lado es el tóxico, por otro es el que genera que el tau aumente y se acumule, y entonces por otro resulta que los oligómeros actúan a través de este canal del NMDA, y que si uno, digamos, bloquea ese efecto en el NMDA, se vuelven no tóxicos. Entonces, el fármaco que actualmente, la menta que actualmente está disponible, realmente es un inhibidor muy malo. De hecho, el doctor Lipton lleva 10 años tratando de mejorarlo, porque resulta que en términos de carga, a donde se supone que tiene que llegar, tiene la misma carga, entonces se va por leyes físicas, pues le va a ser difícil llegar. Pero ya recientemente, el año pasado o hace unos pocos meses, él sacó una publicación en la que mejoró este mismo fármaco, le cambió la carga y lo hizo más efectivo, y los resultados son mucho mejores. Entonces, y de hecho lo que él hizo fue combinar dos fármacos que ya han sido aprobados por la FDA, químicamente los unió. Entonces, en teoría, el proceso de aprobar este fármaco no va a ser tan lento, y al menos tenemos esa esperanza que muy pronto ese fármaco, Dios mediante, salga al mercado. Sí, estoy molestando. La última, el Western Blot que se hizo ahí fue en sangre o en cefalorraquídeo. Ok, fue en tejido. A nivel de tejido, es principalmente lo que mostré, fue a nivel de tejido. Y también a nivel de líquido cefalorraquídeo se han hecho cosas, pero no huesos. Ajá, digamos a nivel de líquidos, ajá, sí, con el tejido, exacto. Con el cefalorraquídeo se usan otras técnicas, no Western Blot, sino ELISA. ¿Qué tanto una alimentación que, digamos, evite la intoxicación del cuerpo, una alimentación bien natural,
resuelve todos estos problemas y sería mucho más económico para los sistemas de salud que esto que es ir digamos, hay dos maneras de evitar problemas, que es lo que ustedes están haciendo, pero otra manera es evitar esas causas, esos hábitos alimenticios que tiene la gente, que pueden contribuir a la enfermedad, o a la degeneración más bien. Sí, pues sí, esa es una pregunta un poco más clínica y pues yo en sí no estoy en esa parte, pero definitivamente que todo esto que les hablé es la parte genética, la parte molecular, pero también por supuesto hay un factor ambiental que está pasando al mismo tiempo y que por supuesto que entre más saludable sea la persona, entre más ejercicio haga, por lo menos eso va a tender a atrasar todo este proceso. Y por ejemplo, incluso si uno tiene la mutación que te garantiza que te da Alzheimer, entre más saludable seas, al menos podés retrasar ese momento en el que va a iniciar. Entonces, por ese lado sí, definitivamente puede ayudar. Respecto a la trazodona, se estudió cómo cambiaba los niveles del oligómero y de los ovillos neurofibrilares. Buena pregunta. Yo lo quería hacer, pero no convencí a mi jefe, porque quería publicar rápido y luego me fui. Pero, pues, de hecho que dicha que hiciste esa consulta en términos de la cladribina, porque este fármaco ya fue aprobado para el cáncer y de hecho ahora se quiere hacer lo que se conoce como un repurposing para también tratarse a la esclerosis múltiple. Nosotros en nuestro artículo recomendamos ser cuidadosos y ver la cognición de los pacientes a los que se les está dando este fármaco, pero nuestros resultados sugieren que a nivel de cognición no va a ser nada bueno. Ese aumento de la placa beta amiloide del Libia aumenta, ¿verdad? ¿En qué tiempo fue? Ok, sí, buena pregunta también. Lo que hicimos fue que le inyectamos esta droga por 2 meses. Y entonces, después de 2 meses, sacrificamos los ratones y vimos ya un aumento significativo. Estaba pensando en la posibilidad de utilizarlo entonces como un modelo animal de beta amiloide. Yo no sé si esto ya está establecido, estoy descubriendo la agua tibia, pero entonces podría ser un modelo que se aplique acá, especialmente en esta universidad que es difícil de conseguir ratones transgénicos, ¿verdad? Okay, sí, muy buena pregunta. De hecho, pues a nivel, digamos, ya de investigación de punta, los modelos animales no genéticos, si hay genéticos, pasan a un segundo plano, pero digamos, por decir, en un caso como la universidad acá sí, perfectamente se podría utilizar. Y otro, de hecho, que es transgénico, pero al meterle el RAMPP9 hace que todavía, por ejemplo, el ratón transgénico por default, o ahorita que se utiliza mucho, lo hace todavía más violento. Entonces tal vez en lugar de tener que esperarte 5 meses a esperar a que se vean las placas, te esperas 3 si le metes el RAMPP9. Entonces sí, definitivamente también existen ya a nivel no solo, bueno, principalmente genético, porque se han ido mucho por el lado genético, hay montones de ratones transgénicos. Y no les conté, pero bueno, yo usé 2 tipos. ¿Hay algún tipo de relación entre dietas hiperproteicas y mayor acumulación de proteínas tau y las beta-amilasa? Ok. No que yo sepa, porque en realidad, pues, el cuento de tau, ok, y la comunidad científica se dividió un poco. A los que se dedicaron totalmente a la amiloide y se olvidaron del tau, como mi jefe, que vuelve la pregunta del caballero. Y yo en realidad siempre he estado muy interesado también en el tau y en el ApoE, porque todo se junta. Pero pues en resumen, eso es también algo un poco más clínico, de lo cual no desconozco. El lípido se ve como un enfoque interesante, pero me llama más la atención el RAPP9, que interacciona con más proteínas y que parece que juega un papel más especial. ¿Hay alguna diana de estas de interacción como estratégica o interesante como diana terapéutica? Sí, buenísima pregunta y estoy totalmente de acuerdo. El problema con el RAMP9 es que además de todas estas interacciones que le conté, hace otro montón. Esta RAMP9 interactúa con cientos de proteínas. Entonces, no es un target adecuado porque volvemos al mismo. Podemos bajarla y si bajamos la cantidad de péptido beta amiloide, pero lamentablemente vamos a hacer un problema con todas las otras proteínas con las que actúa. Entonces, por eso es que el lípido se vuelve, y más este lípido, que en realidad es un lípido que casi que solo está en el cerebro, solo en los oligodendrocitos y en cantidades bajas, porque en realidad, como les conté, la ceramida de hecho es solo 1/3 de los lípidos de la mielina, y 1/5 de eso se convierte en sulfatida. Entonces
Es algo pequeño, muy específico que podría dar un muy buen resultado. Pero para volver a la pregunta, por ejemplo, no tal vez la RAM-PP9, pero esta cofilina, que pues uno de los descubrimientos, sí también sería un muy buen target terapéutico, que hay muchas casas farmacéuticas interesadas en la cofilina por los últimos descubrimientos, que por cierto nuestra publicación salió antes que estos otros. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, por experiencia propia, lo último. El estrés, me lo dijo el neurólogo, pero sepa no. En España había visto un switch on y un switch off. Por experiencia propia sí puedo decir que en condiciones extremas de estrés hay manifestaciones más floridas del Alzheimer. ¿Esto para qué? Para decirlo como condición de vida que decía el compañero, de que además de alimentación sana y todo, evitar situaciones de estrés extremas. O sea, el estrés es parte de la vida, pero si hay algo muy fuerte, eso sí dispara. No sé cuál es el mecanismo, no sé cuál es, para que todo esto se mueva y... Sí, definitivamente el estrés. No solo en esta enfermedad, en cáncer se ha demostrado en muchísimas otras enfermedades también. Por ejemplo, dentro de las cosas que puede hacer el estrés, puede aumentar la cantidad de los oligos, también puede aumentar la cantidad de la gliosis o la activación de las microglías. Sí, entonces sí entra definitivamente el estrés dentro de todo esto que les conté. Gracias a... Disculpen a ella. Bueno, una vez más, muchas gracias. Juan Pablo, después de obtener su bachillerato en Ingeniería en Biotecnología en el TEC, ingresó a la maestría en Biología Molecular del sistema de estudios de posgrado de esta universidad. Yo fui su tutor y tuve la oportunidad en ese periodo, estamos hablando del 2005 aproximadamente, de hacer un doctorado en Biología Molecular en el Instituto de Neurobiología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, si no me equivoco, ¿verdad? Posteriormente realizó 2 años de investigación postdoctoral en el Instituto para Estudios Moleculares Torrey Pines en Estados Unidos, donde estudió el efecto de una proteína en la biogénesis de la enfermedad del Alzheimer. Actualmente se encuentra realizando una segunda investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Médicas Sanford Borham, también en Estados Unidos, donde está analizando el efecto de lípido sulfatida en las rutas moleculares de dicha enfermedad. A pesar de su corta edad, Juan Pablo ya tiene 10 publicaciones en revistas de prestigio internacional, debidamente indexadas. Es miembro de varias sociedades, ha recibido ya muchas becas y distinciones. En fin, yo creo que tiene una carrera con muchas ventanas abiertas, muchas puertas abiertas por delante, y el ideal es que en algún futuro cercano esté integrado a la Universidad de Costa Rica de una u otra forma. No le he preguntado si esas son sus intenciones, pero sí son las nuestras. Entonces, queríamos dar a conocer primero sus trabajos pioneros en esta temática, y de una u otra forma ver cómo vamos amarrando esas posibilidades de tenerlo haciendo ese tipo de investigaciones en la Universidad de Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias. Y se encargan de que la cantidad de iones sea la apropiada, se encargan de recircular los neurotransmisores, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante también. Ok. Perdón. Y luego tenemos las células ependimales, que estas, pues la función principal es que ellas producen y secretan el líquido cefalorraquídeo, o CSF en inglés.
Y también aprovecho porque tal vez algunos términos de pronto se me salen en inglés, es la costumbre, voy a tratar de evitarlo. Pero, pues, ahí les pido disculpas anticipadas. Ok. Ahora, lo más impresionante del cerebro no es tanto la cantidad de neuronas que él posee, del cerebro humano, porque, por ejemplo, si comparamos el cerebro humano con el de un elefante es todavía más grande. Y si vemos una región en particular, como la corteza cerebral, vemos que más o menos tiene la misma cantidad de neuronas. Lo que cambia en el cerebro humano es la cantidad de conexiones entre estas neuronas, la cual se dispara a números altísimos. Entonces, vemos que cada neurona se puede comunicar en promedio entre 1000 y 10.000 otras neuronas. Eso es algo, o sea, casi que imposible de imaginarse. Es como imaginarse que en la Vía Láctea todas esas cantidades de estrellas que tenemos, de alguna manera cada estrella se comunica con miles de otras estrellas. Y todo esto pasa en algo de este tamaño y de 3 libras. Entonces, tenemos aquí, pues, voy a hablar un poquito sobre la sinapsis, pero va a ser algo bien breve. Luego más adelante ahí vamos a entrar en otros detalles. Pero tenemos aquí la parte presináptica y la postsináptica. Como les dije, estamos aquí en el axón, de hecho esto es un botón axonal, y esta es la parte postsináptica que se conoce como espinas dendríticas. Entonces, básicamente por estos impulsos eléctricos se transmite la información de que estos neurotransmisores que se transportan en estas vesículas, en estas pelotitas que se ven ahí, que sean liberadas. Y entonces hay receptores del otro lado que reciben esa información, y entonces es ahí donde entran los astrocitos y reciclan estos neurotransmisores, y los iones que se están también saliendo o entrando también los modulan. Ahora, neuronales, las gliales, de hecho tenemos 4 tipos principales. Entonces vamos a empezar con los oligodendrocitos. Estos son fundamentales, puesto que son los que se encargan de crear las vainas de mielina, ¿ok? Y pues esto básicamente lo que ayuda son como aislantes, y pues ayuda a transmitir la información de neurona a neurona, ya que esas informaciones viajan eléctricamente. Entonces, en lugar de digamos, la conducción tener que ocurrir a lo largo de toda la membrana axonal, lo que pasa es que va saltando de nodo acá, de estos espacios, se conocen como nodos de Rambier. Entonces la información va mucho más rápido saltando. Luego tenemos el segundo tipo de célula glial, la microglía. Okay, estas son las células pues inmunes por excelencia del sistema nervioso central. Entonces, estas lo que hacen, espero que las puedan ver ahí, son esta que está por acá. Ellas están en contacto constante con las neuronas, y lo que hacen es que ellas están al margen, al tanto de si la neurona está saludable. Cuando las neuronas tienen algún tipo de problema, ellas se dan cuenta y cambian de estado, cambian a un estado activo y cambian su morfología. Entonces, sea algo patogénico, o sea que la neurona está muriendo, está teniendo problemas, ellas se encargan de funcionar como macrófagos y, por decirlo así, comerse todo ese debris o basura celular. Ok, luego tenemos acá en verde los astrocitos. Estos son también súper importantes, y dentro del montón de funciones que hacen, para no aburrirlos, voy a comentarles algunas de las principales. Una que podemos ver aquí en este esquema muy bien representado, es que ellos funcionan como una ancla entre acá, digamos, el sistema de vasos sanguíneos y las neuronas. ¿Y qué es lo que hacen? Es que ellas se aseguran de que a las neuronas le lleguen los nutrientes que provienen de la sangre. Ok. Entre otras de sus funciones también, ellas se encargan, ellas están vinculadas con estas conexiones entre las neuronas. Gracias, Juan Pablo. Él va a dirigir una charlita de unos 45, 50 minutos, y la idea es que haya bastante intercambio de ideas, preguntas, comentarios o recomendaciones que él mismo nos puede dar con respecto a esta temática. Muchas gracias. Pues muchas gracias, en primer lugar a Tao por haber coordinado pues
esta charla. La verdad es que para mí siempre es un placer estar aquí de vuelta y es nostálgico estar aquí en la UCR después de tantos años. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos moleculares de la enfermedad del Alzheimer. ¿Y por qué es importante tocar este tema? Bueno, porque resulta que precisamente para poder desarrollar fármacos efectivos necesitamos saber qué es lo que pasa a nivel molecular dentro de las células que tenemos en el cerebro. Para empezar, ok, aquí está el resumen de la charla. Entonces, pues sé que hay varios aquí presentes que no son científicos y de hecho la charla tiene un enfoque pues al público en general, así como a la comunidad científica. Entonces voy a tratar de, en lo más que pueda, pues de no ser demasiado específico y de tratar de no perderlos. Esa es la meta. Vamos a ver si lo logro. Entonces, vamos a empezar con una introducción. Vamos a hablar sobre el cerebro humano y luego vamos ya a entrar en detalle en las bases anatómicas, histológicas, celulares y moleculares de la enfermedad del Alzheimer. Y luego ya voy a tocar, eso va a ser, digamos, la primera parte. Espero que todo el mundo pueda seguir. Luego vamos ya a entrar en detalle en las investigaciones que he realizado, primero con la proteína RAMBP9 o RAMBP9, que hemos encontrado tiene, bueno, un rol fundamental en la patogénesis del Alzheimer. Luego vamos a hablar sobre un escaneo de fármacos que realicé en uno de los laboratorios en los que he estado presente, que fue súper interesante. Encontramos dos fármacos ya aprobados por la FDA, que les voy a comentar sobre los resultados de esos dos, calmustina y cladribina. Y luego vamos a hablar sobre la investigación que estoy realizando actualmente con un lípido que se conoce como la sulfatida, que también estamos encontrando tiene un rol importantísimo en el Alzheimer. Por favor, si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia, pues siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. De hecho, aquí me siento como en familia y lo digo literalmente porque aquí hay tíos, mi esposa, mis papás, así que en cualquier momento me pueden interrumpir. Es que lo vacilón es que nunca han estado en una charla mía porque todas las doy afuera, entonces, excepto por la tesis. Entonces, para mí también es bien, pues, conmovedor que estén aquí. Ok, bueno, el cerebro humano. En realidad, el objeto más complejo de todo el universo que la ciencia ha logrado identificar es el cerebro humano. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, tiene una cantidad absurda de células, 170.000 millones. Para que nos demos una idea de esa magnitud, pues ese es más o menos el número que se estima de estrellas que tiene la Vía Láctea. Además, bueno, y nótese que dije células. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado las neuronas, pero resulta que solamente la mitad de las células en el cerebro son neuronas. La otra mitad, las no neuronales o células gliales, cumplen roles importantísimos también. Y quiero acá simplemente definir algunos de los términos que voy a estar hablando a lo largo de la charla para que todos estemos en la misma página. Vamos a empezar con las neuronas. Ok, bueno, aquí tenemos el cerebro. Si lo cortamos acá, pues, digamos, aquí estamos ubicados, y entonces si hiciéramos un zoom, ¿verdad? Vamos a encontrar las neuronas que están aquí como en café amarillo, esta que está acá. Entonces, esta región se conoce como el soma de la neurona, donde está el núcleo. Luego tenemos las dendritas, que viene del griego dendrum o árbol, que como pueden ver son ramificaciones. Y luego tenemos el axón, ¿ok? El axón tiende a ser mucho más largo que las dendritas, y lo interesante es que las neuronas se comunican entre sí y lo hacen de la siguiente manera. Del soma viaja la información a través del axón y de ahí esa información es recibida por dendritas de otras neuronas. Luego, las no neuronas